Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos médicos. Ya estamos por aquí iniciando con este webinar. Doctora Rosa, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora. Y bueno, voy a presentar un poquito a la doctora Rosa Elena Sarmiento Silva. Ella tiene una maestría en Ciencias en Biología Celular en la Facultad de Ciencias por la UNAM. Es doctora en Ciencias de la Facultad de Medicina también de la UNAM. Cuenta con especialidad en Virología, pertenece al Bright Sea y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores 1. Ha participado en diferentes líneas de investigación virológica en diferentes especies domésticas. Posee un desarrollo de patente registrado, iniciadores para la identificación de virus del complejo respiratorio bovino mediante el uso de RT-PCR múltiplex en un solo tubo. Ha tenido una larga trayectoria como docente y formadora de recursos humanos, así como en desarrollo de tesis tanto de licenciatura como en posgrado y especialización de 1990 a la fecha. Cuenta con 14 publicaciones en revistas indexadas y 2 artículos científicos en revistas científicas arbitradas y actualmente es profesora titular perteneciente al Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y hoy está con nosotros para impartir este webinar que es de vacunología bovina. Y bueno, antes que nada, Chinoin Veterinaria, Exgon y Nineback, agradecemos su presencia a este webinar. Doctora, bienvenida, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Jessica, comparto mi presentación. Sí, por favor, doctora. Y nada más comentarle al público que la sección de preguntas y respuestas, por favor, la vamos a dejar al final de la presentación de la doctora. Perfecto, doctora, adelante. Gracias, muchas gracias de verdad, Jessica, y a Gabriela por esta invitación y por las facilidades brindadas para el desarrollo del seminario. Es un tema que he trabajado hace ya algunos años, he trabajado con el virus del complejo respiratorio bovino, y en esta ocasión platicaré algunas cosas que son interesantes en el área de vacunas. Bueno, para hablar de vacunas, considero siempre muy importante que toquemos como tema la genética viral. ¿Qué es esto de la genética viral? Sabemos que cuando hablamos de un virus, no estamos hablando de un solo virus, una sola secuencia. En realidad estamos hablando de una mezcla muy heterogénea de virus. Y la aparición y reaparición de los virus, la resistencia a agentes antivirales, el escape a anticuerpos y los cambios en el tropismo de huésped, que es lo que estamos viendo actualmente con este virus nuevo, SARS-CoV-2, pues son muy importantes y son resultantes de procesos evolutivos y de mutación viral, y esto va a depender mucho de la disponibilidad de la variación genética y que se presente en un entorno adecuado. Como sabemos, varios de los virus que forman parte del complejo respiratorio bovino son virus RNA. Hablamos de virus de diarrea viral bovina, para influenza 3, sincitial respiratorio bovino, y un virus de DNA que es herpes tipo 1. Hablando de estos virus RNA, quisiera centrarme un poco en las características de estos virus y por qué es importante tocar el tema para posteriormente hablar de vacunas. En el caso de virus de RNA, ya sabemos que tienen altas tasas de mutación. Estas mutaciones pueden ser puntuales. También existe el intercambio de información genética entre los virus. Las RNA polimerasas, lo hemos escuchado últimamente todos los días, que son enzimas que son muy propensas a cometer errores, así como las retrotranscriptasas, y que no tienen mecanismos de corrección. También estas mutaciones pueden deberse a recombinación y reordenamiento en los genes, como en el caso de virus de influenza, que obviamente esto va a aumentar la capacidad de estos cambios en la secuencia. Por lo tanto, quisiera que viéramos en esta imagen esta imagen a mí me gusta porque representa muy bien lo que significan estas mutaciones en los ciclos de replicación. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí en la figura A, Patrick nos
explica muy bien cómo es que se llevan a cabo estas mutaciones. Las mutaciones pueden ser puntuales, pueden ser mutaciones sinónimas o no sinónimas. Sin embargo, en cada ciclo de replicación vamos viendo, no sé si alcanzan a ver mi cursor, vamos viendo en este punto, por ejemplo, partimos del virus 1 y vamos viendo cómo en la primera replicación tenemos una gran cantidad de virus que se han producido. Conforme va disminuyendo el color verde hacia amarillo, significa que son mutaciones o que son neutras o que pueden ir siendo benéficas. Cuando vamos viendo que aparece un color púrpura en esta imagen, vamos viendo que estas mutaciones son letales, son deleterias, son mutaciones en las cuales los virus sufren tantos cambios que no se pueden estar adaptando a la replicación. Entonces, si vemos aquí, se muestra un conjunto de cambios o mutaciones en cada replicación, en cada virus, en cada ciclo de replicación, y eso significa que, pues, si vamos contando el número de pases a veces que damos a los virus, o el número de veces que un virus infecta a un diferente hospedero, pues vamos a ver cómo se van acumulando las mutaciones en estos casos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que aquellas mutaciones, como mencionaba, que son deleterias, pues se van perdiendo, este punto púrpura ya no sigue hacia adelante, este tampoco sigue, mientras que aquellas que pueden ser benéficas van a ir permaneciendo hasta que aquellos virus que logran adaptarse a un nuevo entorno van a facilitar su selección. Entonces, esto es muy importante para el desarrollo de vacunas, dado que predecir la evolución es un objetivo clave en virología, especialmente para pues, muchos virus que son patógenos. Y este ejemplo de SARS-CoV-2 nos está dejando ver en tiempo real la importancia de esto, ¿no? Entonces, predecir con precisión la dinámica evolutiva viral podrá tener implicaciones muy importantes en el diseño de vacunas y en el diseño de fármacos antivirales, así como en la vigilancia de patógenos virales. Entonces, estos cambios pueden ser benéficos y tener una presión de selección positiva o deleterios y permitir o hacer que estas mutaciones o estas cepas o estos virus puedan irse eliminando. Ahora, es importante mencionar, como también lo hemos visto recientemente reportado, que los genomas de virus RNA no van a mutar en cualquier sitio, tienen sitios muy precisos en donde sí se requiere que sean sus secuencias muy conservadas y hay otros sitios en los cuales pues sí se presentan cambios. En esta imagen del lado izquierdo arriba vemos en este gráfico vemos un ejemplo de un genoma RNA en donde vemos la posición en el genoma en los nucleótidos y vemos la frecuencia de mutación. Aquí vemos que entre más arriba están los puntos, si siguen mi cursor, vemos aquí este punto, pues significará que es una posición en la cual es posible que se presente con mayor frecuencia las mutaciones. Y las mutaciones pueden ser, como decía hace un rato, no codificantes, sinónimas, no sinónimas, deleterias, benéficas. Finalmente hay mutaciones que son muy importantes. Otro punto que también quisiera mencionar aquí en esta imagen es que vemos que también hay puntos muy abajo en donde significa que la tasa de mutación o la frecuencia de mutaciones es muy baja y por lo tanto estamos hablando de que hay zonas muy conservadas en el genoma de los virus. Entonces, esto es muy importante, insisto, para el desarrollo de vacunas, ¿no? Estudiar y conocer los genomas virales, pues para verificar que las vacunas que se están elaborando puedan ser, pues, que tengan éxito y sean eficaces. Asimismo, se han estudiado muchos genomas virales y se ha visto que muchos de ellos, no quiere decir que sean mutaciones malas o buenas, sino como mencionábamos en la imagen pasada, puede haber mutaciones que sean mutaciones sinónimas y entonces vemos aquí cómo es posible que en muchos, no sé si se ve mi cursor, en muchas posiciones podemos tener varios aminoácidos y que eso lo han encontrado o se ha encontrado de manera
general en varias secuencias cuando se hace secuenciación en el caso de virus, ¿no? Entonces, eso quiere decir que algunas posiciones permiten que haya estos cambios sin alterar mucho sus capacidades biológicas de estos virus. Asimismo, algunas otras, pues sí tendrán que ver mucho con su capacidad de replicación, ¿no? Entonces, si vamos viendo aquí, por ejemplo, en la imagen abajo, con el cursor señalo, en donde, por ejemplo, una replicación viral que se va viendo disminuida, pues es también una posible situación en la cual a lo mejor si antigénicamente es reconocida esta secuencia, pues a lo mejor convendría seleccionar esa secuencia para poder utilizarlo como un blanco en la generación de vacunas. Entonces, es muy importante conocer esta genética de los virus para poder establecer esta relación con las vacunas. Por otro lado, vemos aquí, todos sabemos en el caso de las vacunas elaboradas a partir de virus atenuado, tenemos que pues uno de los métodos o el método para atenuación en muchos casos es el pase sucesivo en células. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es cómo se pueden ir almacenando o generando una gran cantidad de genomas virales que pueden estar siendo pues presentes o estar presentes en estas mezclas y que nosotros decimos, pues es un virus, ¿no? Entonces tenemos una secuencia y es una secuencia consenso. Pero en realidad esto es porque es lo que se encuentra más abundante en ese sobrenadante, en ese cultivo. Sin embargo, no quiere decir que estas otras variantes virales o estas otras mutantes virales no se encuentren presentes en estas sobrenadantes. Entonces, el estudio de los genomas virales para elección de composición de vacunas es muy importante. Nuestro ejemplo más cercano que tenemos todos los años de esto es la elaboración de la vacuna de influenza. Todos sabemos que año con año tenemos que vacunarnos contra el virus de influenza porque además esta formulación va cambiando año con año, ¿no? Se va haciendo una predicción y se van estudiando muchos virus a nivel mundial, de tal forma que se seleccionan aquellos virus que son los que están circulando preferentemente. No hemos tenido o no se ha logrado tener una eficacia al 100% de una vacuna, pero bueno, ninguna vacuna va a dar una eficacia al 100%. Sin embargo, este es un ejemplo clásico de cómo y por qué es importante el estudio de la genética viral para poder tener una buena predicción y tener una buena elaboración de vacunas, ¿sí? Entonces, bueno, con este pequeño y brevísimo antecedente, yo sé que en genética viral existen muchísimas otras cosas que podríamos estar discutiendo, pero quisiera centrarme ahora en los virus del complejo respiratorio bovino. Como les mencionaba, y sabemos que participan en este complejo el virus de la diarrea viral bovina, herpes virus 1, el virus sincitial respiratorio bovino y el virus de parainfluenza bovina tipo 3. Aunque recientemente también se ha descrito la participación de un coronavirus respiratorio bovino. Son datos muy recientes a nivel mundial. Se han descrito ya algunos genomas de este virus. Sin embargo, no sabemos 100% dónde se encuentra, cuál es su distribución y qué impacto puede tener en este complejo respiratorio. Pero bueno, llama la atención ahora que los coronavirus pues están de moda y habría que tomarle atención a este virus en bovinos, considero. Bueno, sabemos que el virus de la diarrea viral bovina también afecta a ovinos, porcinos, caprinos, llamas, jirafas y otros animales, otras especies del orden Artiodactyla. Esto significa que en muchos de estos animales podemos tener reservorios en la naturaleza, como es el caso, y pues bueno, esto complica mucho la situación del control en el caso de diarrea viral bovina. Este virus pertenece a la familia Flaviviridae dentro del género Pestivirus y tenemos a dos virus. El virus de la diarrea viral bovina existen dos genotipos, genotipo 1 y genotipo 2. Dentro de este mismo género Pestivirus, otro virus de importancia es el virus de la fiebre clásica porcina, también el virus de la enfermedad de las fronteras. Son virus envueltos
virus RNA positivos de una sola cadena y su genoma es de aproximadamente 12.5, 13 kilobases. Como les mencioné, de acuerdo a su genotipo, existen dos virus de diarrea viral bovina, el genotipo 1 y el genotipo 2. Sin embargo, dada su variabilidad genética, en el caso de diarrea viral bovina 1, se han caracterizado, al menos hasta ahorita, 14 subgenotipos. Y del virus de diarrea viral bovina tipo 2, 3 subgenotipos. Estos virus también se clasifican por su efecto citopático en células en cultivo, en donde podemos encontrar dos biotipos, el biotipo citopático y el biotipo no citopático. En el caso de diarrea viral bovina, se han hecho múltiples estudios respecto a esta tasa de variación. Entonces, dependiendo de la región que se ha estudiado, existen pues varios datos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la región 5' no traducida, que es una región que se ha utilizado incluso para clasificación de virus, tenemos que tiene una tasa de evolución de 5.9 por 10 a la menos 4 y de 1.26 por 10 a la menos 3 en otras regiones, que sería la región E1 y E2. RNS, E1 y E2, recordemos que son proteínas que se encuentran en la envoltura viral. Y bueno, vemos en esta imagen, en azul, vemos los datos respecto a un virus, a cómo se comporta el virus en general. En rojo vemos cómo sería el comportamiento del genotipo 1 y en café vemos el comportamiento del virus de la diarrea viral bovina tipo 2. Lo que vemos en esta imagen es la tasa de variabilidad nucleotídica, en donde vemos, igual que en el ejemplo pasado, cómo hay regiones que tienen una mayor variabilidad, donde se ha encontrado, sobre todo en las proteínas estructurales que se encuentran en la envoltura, y algunas otras regiones, como tenemos acá a la derecha, que son regiones bastante conservadas, y bueno, esto es muy lógico, ya que estamos hablando de la región del sitio activo de la polimerasa. Entonces, pues bueno, el virus pueden mutar en múltiples regiones de su genoma, y en algunas que son vitales para su replicación, tienen zonas muy conservadas. Dentro de los mecanismos de mutación que se han encontrado para estos virus, bueno, se tiene evidencia de que los genomas de diarrea viral 1 y 2, así como algunas cepas del virus de la fiebre clásica porcina, se han generado por eventos de recombinación homóloga, es decir, recombinación entre un subgenotipo de diarrea 1 con otro subgenotipo de diarrea 1 y diarrea 2 y así. Pero hay análisis que se han hecho in silico, en donde se han identificado recombinantes entre el mismo subgenotipo, pero también se ha propuesto que pueda haber mecanismos de recombinación entre diferentes subgenotipos. Obvio, esto es cuando se presentan coinfecciones. Y esto, como sabemos en el caso de diarrea viral bovina, es posible que se presenten coinfecciones. Entonces, bueno, el panorama, pues así como se presenta, pues es un panorama que es complicado para la vacunación, dado que es un virus que tiene estas tasas de mutación tan altas. Estos estudios de mecanismos de mutación se han también llevado a cabo gracias al análisis con anticuerpos monoclonales, en donde se ve que, y con pruebas de reactividad cruzada, en donde se ve que no solamente genéticamente son diferentes, sino que también antigénicamente estos son diferentes. Entonces, pues los cambios genéticos podrían estar participando de una manera muy importante en la dificultad en el diagnóstico y en la falla en la protección proporcionada por algunas de las vacunas que ya están establecidas. Como ejemplo de esta variabilidad genética ya en estudios hechos en campo, vemos en este trabajo que fue publicado hace 3 años, 2017, cómo estos autores analizan
diferencias genéticas en los virus, en donde vemos en aislados de diferentes países. Vemos aquí, por ejemplo, en América, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Uruguay. ¿Cuál es la región genética que han analizado? La 5' no traducida, la región E2 o la región de la proteína N-Pro, los años de estudio, y vemos la presencia de los genotipos en las Américas. Vemos al virus diarrea viral 1 con su subgenotipo 1A, 1B, 1C, 1D. Aquí los datos de Brasil nos dicen que también han encontrado 1E, 1I. Respecto al virus tipo 2, tenemos al 2A, 2B, 2C y 2D reportado en Argentina. Entonces, esto significa que, bueno, estamos ante un serio problema en los componentes de las vacunas. Más adelante vamos a hablar por qué. Si vemos los datos de distribución de los diferentes subgenotipos en Europa, pues el panorama todavía es un poco más complicado. Quizá porque hay más estudios y entonces hay más reportes. Vemos que está muy expandido, todos los subgenotipos pareciera que están en múltiples países. Sin embargo, llamó su atención aquí en este caso, en este reporte en Italia, en donde la región analizada fue la 5' no traducida y la secuencia de N-Pro, en donde vemos como diarrea viral bovina tipo 1, pues tenemos genotipo A, B, C, D, E, A, F, G, H, y todos los que gusten, hasta el L. Y del genotipo 2, pues también tenemos al genotipo 2, ¿no? Entonces, en un mismo país podemos encontrar muchas variantes genéticas del virus. Los análisis realizados en este trabajo dan aporte de secuencias y finalmente se observan que evidentemente cada uno de estas cepas, de estos subgrupos, se van separando en ramas diferentes, lo cual nos está hablando de que pues sí, son efectivamente subgenotipos diferentes del virus. Tanto de diarrea viral bovina tipo 1 como del tipo 2. Y lo más importante es que antigénicamente son diferentes, ¿no? Análisis de seroneutralización revelan que no hay reactividad cruzada o es muy poca en algunos casos. No es, si vacuna 1 contra el genotipo 1A, no está protegiendo contra otros subgenotipos. Y bueno, ustedes lo saben, por si fuera poco, en el caso del virus de la diarrea viral bovina, pues se complica más la situación debido a que es un virus que puede producir infecciones persistentes. Y uno de los grandes retos en producción es justamente el diagnóstico, la identificación de estos animales infectados persistentemente, porque pese a que haya vacuna y si está presente un virus, un animal persistentemente infectado, pues sabemos que este animal va a estar diseminando el virus durante toda su vida y va a ser pues una fuente de virus todo el tiempo. Esta infección persistente se presenta cuando la infección se genera entre los días 40 y 120 de la gestación, principalmente con el biotipo no citopático. Hay que recordar que tanto diarrea viral bovina 1 como diarrea viral bovina 2 pueden existir los dos biotipos, el citopático y el no citopático de los dos. El biotipo no citopático es el que está asociado a la generación de estas infecciones persistentes. Entonces, como les decía, pues es un reto muy grande el diagnóstico de estas infecciones persistentes. Y bueno, en esta tabla, Larson y colaboradores sugieren pues algunas de las técnicas para poder identificar al virus. La primera que mencionan es el virus, el aislamiento viral, que bueno, si bien es cierto que es el estándar de oro para poder identificar la presencia del virus, ya no veo mi cursor. Bueno, sabemos que es una técnica que es tiene una alta especificidad, pero que su costo es elevado, que su procedimiento es complejo y que pues los resultados son, pues se tarda uno en dar resultados cuando estamos hablando de
el aislamiento viral. También es posible hacer algunas técnicas basadas en respuestas antígeno-anticuerpo, como inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, detección del antígeno viral por una ELISA de captura. Y bueno, todas estas reacciones pueden ser de menor costo y a lo mejor pueden ser útiles para poder identificar un animal persistentemente infectado. Incluso la reacción en cadena de la polimerasa también es una técnica de opción para la identificación de estos animales persistentemente infectados. Sin embargo, es importante identificar si se trata de una infección aguda o si lo que estamos identificando realmente es un animal persistentemente infectado. Sabemos que estos virus afectan no solamente el tracto respiratorio, sino también están asociados con el complejo abortivo bovino y pues bueno, son un verdadero problema en producción. Y como ya dijimos, la vacunación contra el genotipo 1 no va a proteger contra todos los subgenotipos y tampoco va a proteger contra el subgenotipo 2, perdón, el genotipo 2, por lo que las formulaciones que hay actualmente comerciales de las vacunas, pues traen a los dos genotipos. Ambos biotipos, les decía, pueden ser citopáticos y no citopáticos, y los dos pueden producir una infección aguda. Por lo tanto, pues hay que distinguir cuál es una infección aguda y cuál es una infección persistente. Y bueno, hasta aquí voy a dejar un poco de diarrea viral. Voy a hablar de herpes tipo 1, porque, bueno, es otro de los virus que son parte del complejo respiratorio y abortivo bovino. Es un virus de la familia Herpes viridae, de la subfamilia alfa herpes virine. Aquí la situación es diferente, dado que es un virus DNA, son virus más estables. Sin embargo, por lo tanto, solamente se ha reportado un grupo antigénico. Sin embargo, también uno de los grandes problemas con herpes tipo 1 es que pues, generan infecciones latentes. También se ha visto que el hecho de que un virus infecte o produzca infecciones respiratorias y otras infecciones genitales, y en algunos casos infecciones respiratorias y genitales, el mismo virus, sí tiene algunas diferencias genéticas cada uno de estos virus, ¿no? Entonces, se han clasificado a estos virus en subtipos de acuerdo al tipo de infección que producen. El 1.1 está relacionado con infecciones respiratorias, el 1.2 con infecciones respiratorias y genitales, y el 1.3 con infecciones neurológicas también. Entonces, se han descrito algunas diferencias en la virulencia de estos virus, pero el mecanismo de generación de estas variantes no es muy claro, porque les digo, insisto, solo hay un grupo antigénico, entonces sus variaciones no están relacionadas con sitios antigénicos, lo cual para vacunación es una ventaja hasta cierto punto. Entonces, cuando hablamos de vacunas, en el caso de vacunas para bovinos, pues sabemos que pueden existir muchas posibilidades para su elaboración. De hecho, pues hay descritas muchos tipos de vacunas que están en el mercado, pero que también están en desarrollo. Sabemos que muchas de las vacunas a las que tenemos acceso son vacunas atenuadas y vacunas inactivadas. También vacunas de subunidades, sobre todo en el caso de exotoxinas, polisacáridos o antígenos recombinantes, o vacunas combinadas, en donde sabemos que muchos de las vacunas actualmente pues tienen múltiples antígenos. Y en el caso de vacunas recombinantes, sabemos que pueden ser vacunas basadas en vectores, basadas en partículas virales no infecciosas, es decir, que carecen del material genético, VLPs, vacunas de replicones virales, en las cuales el riesgo que se ha reportado es un riesgo de recombinación, vacunas dendríticas, vacunas de DNA, en fin, hay una gran cantidad de estudios actualmente que se enfocan en tratar de desarrollar cada vez
nuevas vacunas mejoradas y que no tengan tantos problemas y que puedan ser eficientes para contrarrestar a los patógenos. Sin embargo, en México tenemos todavía tenemos en uso vacunas de dos tipos principalmente, ¿no? Las vacunas inactivadas, elaboradas a partir, en el caso de virus atenuados, o vacunas inactivadas en el caso de virus inactivos. En el caso de las bacterias también tenemos bacterinas. Sin embargo, sabemos que las vacunas inactivadas pueden presentar ventajas y desventajas. Dentro de las principales ventajas que tenemos es que las vacunas inactivadas no van a generar una infección, son inocuas, son seguras, no tienen mayor complicación, no tienen contraindicaciones, se pueden utilizar en animales aún preñados, en vacas en lactancia incluso, y la cuestión es que pues hay que dar un buen esquema de inmunización para tener una buena respuesta, ¿no? Dentro de las desventajas podría ser justamente que pues hay que, en este esquema de inmunización, pues se requieren de diferentes dosis, de 2 a 3 aplicaciones al año, para que esta respuesta se mantenga, dado que su respuesta que generan es una respuesta de corta duración. Las otras vacunas que están circulando en el mercado son vacunas atenuadas, en donde pues la ventaja es que su inmunidad es prolongada, sin embargo pues necesitan de cuidados especiales, en algunos casos, por ejemplo, vacunas elaboradas de patógenos que pueden ser que son zoonóticos, pues obviamente necesitan un buen manejo. También son sensibles a la exposición solar, a la temperatura. Una mala conservación puede hacer que una vacuna presente un fallo significativo. El hecho de que sean reconstituidas, porque la mayoría vienen liofilizadas, pues quiere decir que entonces su vida se acorta. Es una muy buena opción para vacunación, sin embargo debemos recordar el proceso de reversión, que también es posible que haya revertantes y pues en lugar de favorecer vamos a tener un problema con una vacuna atenuada. Entonces, ¿qué es lo que esperamos idealmente tener? Y insisto, estamos hablando mucho recientemente de vacunación por el problema que tenemos actualmente, donde tenemos que tener que una vacuna tenga la potencia adecuada, que sea eficaz, que tenga pureza, que sea segura, y obviamente pues esto de los controles de calidad viene justo con todos estos términos que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? ¿Y cuáles son las fallas de las vacunas? Pues ya mencionábamos que las vacunas no protegen al 100%, un manejo inadecuado, un mal uso, el compartir agujas o jeringas, el uso de desinfectantes, a lo mejor los adyuvantes no son los correctos, errores humanos también son un gran problema en la vacunación. Sin embargo, quiero llamar la atención en esta parte, ¿no? La inadecuada cepa vacunal. ¿Cómo saber si en el caso de virus, particularmente, estamos realmente vacunando contra el virus que está circulando en este momento y que es el que está generando el daño? Entonces, el desarrollo de nuevas vacunas eficientes, funcionales, de bajo costo para enfermedades, pues es un objetivo muy importante que pues se tiene que seguir trabajando en él con la ayuda cada vez, por fortuna, de nuevas técnicas de biología molecular, química de péptidos, el entendimiento de la patogenia de los virus y de la inmunología en estos animales, pues es muy importante para poder desarrollar un buen inmunógeno. Y también algo que es muy importante considerar son los métodos de inmunización, ¿no? Que cada vez sean menos estresantes. Sabemos que pues cada manejo que se le da a los animales es un proceso en el cual se pueden estresar y entonces en lugar de ser benéfica una vacuna, pues se han visto
que genera brotes, a lo mejor no de el agente, pero sí de otros agentes que pudieran estar circulando en el hato. Actualmente, como les mencionaba, se cuenta con muchas vacunas en el mercado para prevenir estas enfermedades virales del complejo respiratorio bovino, PI3, diarrea viral bovina, IBR y sincitial respiratorio bovino, en múltiples formas, como 4 componentes inactivados, 4 componentes activados, o 2 activados y 2 inactivados. Los inactivados, en muchos casos, diarrea viral bovina e IBR, y dado que estas vacunas se solicita o se sugiere que puedan ser utilizadas durante la gestación para evitar el problema de las infecciones persistentes, en el caso de diarrea viral bovina, y la generación de una inmunidad lactogénica adecuada. También existen otras vacunas para prevención de otras enfermedades, leptospirosis, hemófilus, que también pertenece al complejo respiratorio, Clostridium, E. coli, rotavirus, muchas vacunas que existen en el mercado para prevenir enfermedades en bovinos. Olvidaba la vacuna de rabia, también existe la vacuna para la prevención que se puede aplicar en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, y que es una vacuna muy segura. Les decía, en el caso de los componentes vacunales del complejo respiratorio bovino, pues tenemos múltiples componentes, múltiples composiciones, pero todos van encaminados a que sean seguras y que puedan aplicarse en algunos casos en las hembras gestantes. Hay una pues nuevo desarrollo que se está produciendo debido a que el hecho de que haya presencia de anticuerpos en los hatos, y si se está vacunando, esto puede complicar un poco el diagnóstico. Hace un momento mencionaba que, por ejemplo, en la tabla donde se veía las técnicas para detección de animales persistentemente infectados con diarrea viral bovina, pues algunas se pueden basar en la detección de antígenos, pero también se pueden basar en la detección de anticuerpos. Entonces, para evitar errores en el diagnóstico por la presencia de anticuerpos vacunales, en algunos países se han desarrollado vacunas que se conocen como vacunas marcadoras, en las cuales es posible, gracias a las modificaciones que se le hacen a los componentes vacunales, es posible discernir si son anticuerpos generados por la vacunación o anticuerpos generados por virus de campo. Y estas vacunas han sido muy exitosas para el control y en algunos casos erradicación de algunas enfermedades que son muy difíciles, como en el caso de herpes virus tipo 1. Bueno, pues la vacunación siempre va de la mano con un buen diagnóstico. El hecho de saber, como les mencionaba, cuál es el virus que circula, qué está circulando en el hato, es muy importante antes de decidir cuáles son las vacunas que se van a poner o a utilizar en una producción. Recordemos lo que dije al principio. Muchas de las mutantes virales pueden estarse generando por eventos de recombinación, interacción genética entre virus. Eso quiere decir que también podría ser posible que se dieran estos eventos de recombinación entre virus de campo y virus vacunales cuando utilizamos vacunas atenuadas. Por lo tanto, el diagnóstico, insisto, es sumamente importante antes de tomar una decisión en la vacunación. El aislamiento viral, como lo mencioné, pues es el estándar de oro, sin embargo, no es fácil, no es accesible para todos los laboratorios y se tarda mucho tiempo en realizar un diagnóstico. La detección del agente viral por inmunofluorescencia, por una técnica inmunistoquímica o por un ELISA de antígeno, pues es una opción más rápida, menos costosa. Sin embargo, bueno, siempre hay que cuidar mucho la sensibilidad y especificidad de estas técnicas cuando se quieren utilizar para diagnóstico. Usualmente o naturalmente
Las técnicas moleculares están siendo muy utilizadas y sustituyendo a las dos anteriores, dado que pues tienen resultados muy rápidos, son muy seguras, son muy específicas y sensibles para poder detectar varios antígenos virales. Y bueno, las pruebas serológicas, como mencionaba, siempre y cuando tener cuidado en que puedan ser discriminar entre anticuerpos vacunales y anticuerpos de virus de campo. Bueno, nosotros en el laboratorio hemos trabajado ya en algunos años con la determinación de pruebas o elaboración de pruebas diagnósticas para determinar a los 4 virus del complejo respiratorio en una prueba sensible, sencilla, que se pueda llevar a cabo en un solo tubo y en una sola reacción. Hemos desarrollado y se da el servicio en el laboratorio. Hemos desarrollado una técnica de PCR múltiplex en un solo tubo que puede determinar la presencia de los 4 virus del complejo. Es una técnica sensible y la tenemos actualmente en el Departamento de Microbiología como pues una opción para diagnóstico. Y bueno, en esta parte como conclusiones quisiera pues resaltar el hecho de que es muy importante la determinación de estas enfermedades, tanto del complejo respiratorio como el complejo abortivo, pues representan un gran desafío en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la vacunación, y es muy importante considerar que muchas veces existe más de un agente infeccioso involucrado. Por esta razón, la detección de varios virus del complejo es muy importante realizarlas en una determinación, idealmente en una sola. Ahora, no hay que olvidar que existen otros agentes bacterianos que están asociados al complejo respiratorio y que estos también son importantes y que podemos eliminarlos o controlarlos con bacterinas que también existen en el mercado, muchas de estas formulaciones en el mercado de uno o de varios agentes. Y bueno, espero que, no sé si hablé muy rápido, a mí se me fue rapidísimo, espero que haya quedado claro. Y quiero agradecer infinitamente a los presentes, a la asistencia. Principalmente quiero agradecer al Laboratorio Chinoín, a la médico veterinario Gabriela Rodríguez y a Jessica Torres por su ayuda en la realización de este evento, y pues quedo con ustedes para una sesión de preguntas. Gracias. Hola, doctora. Hola. ¿Ya me escuchas? Sí. Muy perfecto, doctora. Muchas gracias por tu excelente presentación, por apoyarnos a este gran tema e importante tema en la industria ganadera. Y ya tenemos por aquí algunas preguntas que queremos que nos ayudes a responder amablemente a los médicos que están ya presentes. Te las voy a ir leyendo. La doctora Mireya Piedra, ¿solo existe vacunación para los 2 genotipos que mencionaste? Sí, sí hay vacunación. La mayoría de las vacunas que están en México, con las que contamos en México, tienen la formulación de genotipo 1 y genotipo 2. En el genotipo 1, algunas de ellas sí especifican qué subgenotipo tienen como componente vacunal. Otras no, otras solamente mencionan genotipo 1 cepa fulanita de tal, ¿no? Cepa New York, por ejemplo, ¿no? O cepa Iowa. Sí, y no hacen hincapié en los diferentes subgenotipos. Pero, bueno, dada la literatura, los estudios recientes que se han identificado, en donde se han identificado todas estas variantes genéticas, pues resulta muy importante, considero, conocer la formulación de las vacunas para poder tomar decisiones, ¿no? Perfecto, doctora. Muchas gracias.
Aquí tenemos a Ginger Baker. ¿Qué región del virus de diarrea viral bovina tipo 1 y 2 son utilizadas para la vacuna si tenemos múltiples mutaciones por regiones epidémicas? Gracias. La vacuna o las vacunas que se utilizan actualmente o son atenuadas o son inactivadas. Es decir, son cepas del genotipo 1, subgenotipo 1A, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el virus completo, no es una región, es el virus completo. Entonces, mi discusión es, tenemos que elaborar vacunas por regiones. El trabajo que presenté, en donde nos habla de que están muy localizadas circulando algunas cepas, pues quiere decir que la formulación tendría que estar cambiando por regiones de acuerdo a los virus que estén circulando. Eso significa que se tiene que hacer, o sea, me regreso al principio de la plática en donde mencionaba, pues que es importante hacer una predicción y hacer una vigilancia de estos virus para verificar cuáles son y en qué regiones están circulando. Así es, gracias, doctora. Tenemos aquí a Franer González. ¿Cuál es el porcentaje de vacunación en un hato ganadero? Ajá. Mira, es muy variable. Bueno, yo lo que he encontrado en producción es que hay lugares en donde ponen todas las vacunas y vacunan contra todo al mismo tiempo, pero es muy variable, puede ser desde el 40 hasta el 60%. Y yo creo que además de la formulación de la vacuna, existe otro gran problema que es los calendarios de inmunización. Normalmente, y eso lo entiendo, o sea, se queda claro que es por el manejo, por estresar menos a los animales, a veces se meten 2, 3, 4, 5 vacunas juntas, pero el problema que puede presentarse es que no sean en los momentos adecuados para ciertas vacunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de diarrea viral y herpes, que son virus, utilizando vacunas atenuadas, yo no las recomendaría antes del destete, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los animales, una de dos, o tienen anticuerpos todavía maternos o el sistema inmune no está adecuado como para estar metiendo una vacuna atenuada. En Estados Unidos tienen calendarios en donde hasta 6 meses después empiezan a vacunar con vacunas atenuadas. Entonces, además de la composición de las vacunas, la dosis y la frecuencia y el momento en que se están utilizando, ¿no? El esquema completo de inmunización es algo que se tiene que valorar. Perfecto, doctora, gracias. Aquí tenemos a Raúl García Tinajero. Si una vacuna atenuada induce inmunidad prolongada, ¿por qué se debe revacunar anualmente? ¿Perdón? ¿Te perdí? Te la repito, doctora. El Raúl García Tinajero, si una vacuna atenuada induce inmunidad prolongada, ¿por qué se debe revacunar anualmente? Porque las vacunas, como decíamos, no tienen un 100% de protección, ¿no? Entonces, es posible que aun cuando sea una vacuna atenuada, no, la vía de administración es una vía que no es la vía normal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos utilizando una vacunación por la vía aérea en el caso de virus del complejo respiratorio, pues podríamos probablemente tener mejor respuesta. Sin embargo, las vacunas que se utilizan son por la vía parental, por lo tanto, es difícil pensar que vamos a tener la mejor respuesta para un entorno respiratorio. Entonces, sí es posible que nuestra vacuna atenuada sea buena, sin embargo, es necesario estar dando refuerzos anualmente, en el caso de las atenuadas. Y, por ejemplo, en el caso de las inactivadas, pues justamente durante la gestación se recomienda su uso para que la lactancia puedan estar transmitiendo un calostro de calidad, ¿no? Perfecto, doctora, gracias. Aquí tenemos a la doctora Nima Guillermo. La vacunación del ganado se debería tener en cuenta la presentación de dichas cepas virales en el establo.
Sí, sí. Sí, por supuesto. Considero que es muy importante que se hagan los diagnósticos. Lo que yo les decía ahorita es, va de la mano el diagnóstico, la vacunación. Un diagnóstico oportuno, vamos a saber qué sí tenemos circulando, qué no tenemos. Sí, a lo mejor, como mencionaban hace un rato, bueno, una vacuna atenuada puede ser muy buena, pues a lo mejor nuestro nivel de anticuerpos está alto, es una manera de ir haciendo un seguimiento de vacuna. Pero si ya no estamos detectando anticuerpos, pues a lo mejor antes de ese año tendríamos que estar haciendo una revacunación, ¿sí? Entonces, un diagnóstico tiene que ir de la mano con la vacunación. Completamente de acuerdo, doctora. Gracias. Aquí tenemos también a Oscar Mendoza. ¿Cuál es la prevalencia de los virus involucrados en el complejo respiratorio bovino? Es una pregunta muy interesante y muy difícil de contestar, ¿no? No hay estudios, bueno, cada país tiene su problemática en particular. En México hay diferentes estudios que han reportado desde un 40-60%, pero hay países en donde reportan hasta un 80-90%. Por ejemplo, en el caso de sincitial respiratorio bovino, hay países que reportan 80% de positividad, ¿no? De casos en el caso de respiratorio. En el caso de parainfluenza, por ejemplo, pues se consideraba siempre que era un virus muy estable y cada vez hay más datos en la literatura que sugieren que también tiene un comportamiento similar al caso de diarrea viral bovina y entonces están generando infecciones en diferentes subgrupos o subgenotipos del virus. Entonces esto complica mucho y complica el diagnóstico otra vez, ¿no? Lo que decíamos, a lo mejor si estamos dirigiendo una técnica diagnóstica para cierta región en el genoma, pensando en un PCR, pues si estos sitios cambian, tendremos que estar apoyándonos con otras técnicas para poder hacer los diagnósticos. Pero es muy variable, hasta 80% algunos países reportan. En México hay algunos estudios serológicos, en el caso de Querétaro o Aguascalientes, en donde han reportado hasta 60%. Wow, muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. David Delgadillo, costo de la prueba diagnóstica de los 4 virus en un solo tubo que se ocupa de muestra. ¿Puedo hacer el comercial? Ya lo hice, ¿verdad? Pero, adelante, doctora. Bueno, en la Facultad de Medicina Veterinaria, ahí lo tenemos como servicios a la población, dentro de nuestro catálogo. Se hacen diferentes diagnósticos en diferentes especies. En bovinos se hacen los virus del complejo respiratorio. Todos sabemos que las técnicas de PCR, por desgracia, siguen siendo caras. Me estoy justificando, nótese. Son 1,000 pesos los 4 virus del complejo en una muestra. Ajá, o sea, es una muestra que puede ser, dependiendo, puede ser suero, si estamos pensando en la viremia, puede ser sangre completa, idealmente, ¿no? Para tratar, lo que nosotros ahí tomamos son las células de la sangre completa y podemos hacer el diagnóstico directamente, pero también hemos hecho diagnóstico en tejidos de pulmón, también se han logrado hacer diagnósticos de ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Es que para muchos de nuestros colegas que están fuera de la Ciudad de México y estamos lejos, a veces el que llegue la muestra en buen estado ha sido un problema para nosotros. Varios laboratorios que en pues, gran esfuerzo de apoyo a los productores, muchas veces han utilizado pues, sus recursos para poder mandar muestras al laboratorio. Ustedes también lo han hecho varias veces. Perfecto, doctora. Muchas gracias por compartir esta información. Aquí tenemos a Montero Oliver. ¿Qué vacunas recomiendas para el trópico en México? Pues tradicionalmente las vacunas del complejo respiratorio, las dos, ¿no? Vacunas de complejo respiratorio tanto atenuadas como inactivadas.
porque obviamente se están utilizando en diferente momento con diferentes propósitos en la producción. Básicamente, yo recomendaría los dos tipos de vacunas. Ok, doctora, gracias. Aquí tenemos a Víctor Toledo Nagaya. Doctora, ¿podría hacer un comentario de las vacunas genéticamente modificadas y también algo del factor FP de las mismas vacunas aplicadas antes de la gestación? No sé si se refiere a las vacunas que son las vacunas marcadoras que mencioné en la presentación. Estas Sí. las he visto reportadas principalmente para herpes tipo 1, en donde se hace la deleción de un gen y cuando se hace el análisis o el diagnóstico por ELISA, esperamos no encontrar anticuerpos contra esta glicoproteína. Es la glicoproteína E la que modifican, la que quitan del genoma del virus. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, no tendríamos que encontrar anticuerpos contra esta glicoproteína, puesto que no está en el virus vaginal. Si encontramos por ELISA anticuerpos contra esta glicoproteína, entonces quiere decir que es un virus de campo. Es así como se ha utilizado. Perfecto, doctora, gracias. Aquí tenemos... Sin embargo, que yo sepa, en México esa vacuna no está todavía. La vacuna marcadora. Ok, gracias, doctora. Matilde León, ¿qué falla tiene el uso de desinfectante al momento de vacunar? Sí, es muy importante que la vacunación sea adecuada, que pudiera, sobre todo en el caso de vacunas atenuadas, que se utilicen desinfectantes que pudieran estar en contacto con la vacuna o que al momento de utilizar la jeringa estamos inactivando a los virus, en el caso de vacunas atenuadas. En el caso de vacunas inactivadas no se presenta. Yo he visto reportes justamente que pues por el manejo, a veces el uso de los desinfectantes pues es masivo para poder hacer la maniobra y la manipulación rápido, tratando de generar un menor estrés en los animales, pero a veces esto puede generar complicaciones. Sin embargo, pues si son utilizadas de manera correcta estas vacunas atenuadas, y recordemos que pues al ser atenuadas necesitamos mantener la cadena fría todo el tiempo, pues es muy importante que se utilicen de la manera correcta y funcionan, ¿no? O sea, sí podrían, sí funcionan. Gracias, doctora. Vamos con otra pregunta. Igual, Eric Sánchez Ramírez, ¿algún calendario de vacunación para el trópico mexicano en ganadería extensiva? Pues el mismo que se aplicaría. Insisto que tendríamos que hacer un diagnóstico primero, ¿no? O sea, primero se tiene que ver qué es lo que se está distribuyendo, diseminando en la zona para poder identificar cuáles son las necesidades por región. Nosotros hemos hecho estudios en Oaxaca, por ejemplo. Hay varios estudios en donde el virus de la diarrea viral bovina es uno de los principales problemas del complejo abortivo. Y pues ahí se recomienda que sean las vacunas inactivadas en las hembras gestantes. Y de hecho hay una vacuna, si mal no recuerdo, que ya dentro de sus características dice que es atenuada, pero que es segura para su uso en campo, ¿no? Durante la gestación. Yo ahí tengo mis dudas, realmente no he visto muchos reportes al respecto y no podría opinar sobre ella, pero sí sé que existe una que menciona que es segura para poder utilizarse en las hembras. Entonces, la respuesta sería diagnóstico primero. Perfecto, doctor. Gracias. Darwin David pregunta, ¿cuánto tiempo ofrece de protección una vacuna con virus inactivado? Y una bacterina como leptospira, ¿cuánto dura la inmunidad? Bueno, en el caso de las vacunas y las bacterinas, que al final son inactivados, en el caso de virus se recomienda que haya de 3 a 6 meses de
bueno, más bien lo que se ha visto es que puede durar la inmunidad de 3 a 6 meses. Y en el caso de las bacterinas también se recomienda que por lo menos sea una vacunación al año, o incluso hay reportes en donde se ha visto que a los 8 meses la inmunidad ha bajado sustancialmente. Insisto, habría que ver los niveles de anticuerpos, porque también es cierto que el componente de cada individuo es diferente, ¿no? Entonces no todos van a levantar la misma inmunidad, aun cuando se esté utilizando el mismo inmunógeno. Así es. Gracias, doctora. Tenemos aquí a David Delgadillo. Actualmente estamos utilizando biológicos de virus vivo modificado en ganado gestante y no gestante, sin un diagnóstico del virus circulante. ¿Qué opinión nos puede dar? ¿Y qué tipo de vacunación recomienda usted en sabana o por evento? Ajá, sí, eso es justo lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Vacunas que mencionan que se pueden utilizar en hembras gestantes. Me regreso al inicio de la plática en donde hablábamos de los posibles procesos de interacciones genéticas entre virus, en donde no es seguro el uso de una vacuna atenuada, y menos en este estado en el que la hembra pues está de alguna manera comprometida. Sabemos que los virus pueden producir las infecciones en el producto, y esto generarla a los animales persistentemente infectados. Entonces, yo me iría por la clásica de utilizar vacunas inactivadas en hembras gestantes. Y bueno, ¿cuál era la otra parte de la pregunta, perdón? Sí, ahorita te la doy. ¿Qué tipo de vacunación recomienda usted en sábana o por evento? Sí. Pues yo recomendaría por evento si tenemos un control de diagnósticos, ¿no? O sea, yo estaría pensando en hacer diagnóstico y hacer por evento. Ok, gracias, doctora. Herbert René Zapp Navarro, ¿nos podría dar su comentario del bloqueo de la inmunidad pasiva al momento de la aplicación de una vacuna y estas se desactivan al aplicar muy tempranamente? Sí, justamente lo que les mencionaba, que me ha tocado ver en algunas producciones que utilizan la vacunación con un virus en etapas muy, muy tempranas, ¿no? Prácticamente a la semana de nacido ya están vacunando, cuando pues todavía la inmunidad pasiva es alta, los animales son inmunológicamente no competentes, y pues yo he visto en esos lugares pues que realmente no tienen un control, ¿no? O sea, están vacunando porque así lo marca el esquema, pero no hay un control. Y les comentaba hace un rato, he visto otros esquemas de vacunación en donde los animales hasta un mes, 2 meses después son vacunados, y en algunos casos, cuando sus medidas de bioseguridad son muy, muy altas, hasta 6 meses después son vacunados. También es cierto que no hacemos un diagnóstico a los terneros, ¿no? Entonces, no sabemos si estos animales ya son persistentemente infectados y nosotros estamos vacunando, pues estamos tirando dinero por la vacunación, y dos, si estamos utilizando vacunas atenuadas, pues estamos poniendo un caldo de cultivo ahí muy interesante en donde el animal tiene sus virus propios y estamos poniendo atenuadas en donde yo considero que los riesgos son muy altos de recombinaciones. No se han presentado estos eventos, pero el hecho de que haya tanta variabilidad antigénica podría ser, y genética podría ser una posibilidad. Interesante, gracias, doctora. Octavio Cortés Reyes, gracias. Y la seroprevalencia descendente es la prueba que tengo de anticuerpos vacunales en mi rancho. ¿Qué opina? No entendí la pregunta. ¿Me la traduces tú? Sí, voy a tratar.
Ya. La seroprevalencia descendente es prueba de que tengo anticuerpos vacunales en mi rancho. Sí. Sí, claro. Si tienes ese estado, claro que sí. Si estuviera todo el tiempo presente el mismo nivel o la seroprevalencia se mantuviera, pues a lo mejor lo único que estamos viendo son los virus circulantes, ¿no? O sea, las infecciones que están presentes todo el tiempo. El hecho de que haya esos descensos en la prevalencia justo en el tiempo, como mencionábamos hace un rato, en donde estamos dando como el tiempo de vida de esa inmunidad generada por las vacunas, pues justamente caería en eso. Me parece una pregunta muy interesante y pues aplaudo a quien lo hace, ¿no? Que esté haciendo justamente estos análisis para verificar la eficiencia de sus vacunas y en qué momento poder volverlas a utilizar. Eso sería lo ideal. Así es, sí, fue por parte del doctor Octavio Cortés Reyes. Muy bien. Gracias, doctora. Vamos con otra pregunta. Ronnie, ¿cómo podríamos comenzar las vacunaciones en el manejo de terneras? Pues va muy de la mano con las dos preguntas anteriores, ¿no? Primero, en el manejo de terneras. En el caso de diarrea viral y de IBR, herpes 1, tendríamos que hacer un diagnóstico primero del virus, considerando que tendríamos que buscar al antígeno viral y no anticuerpos, porque los anticuerpos en una etapa muy temprana podrían ser los maternos, pero siempre pensando en identificar a estos animales persistentemente infectados. Y después de que descartemos que sí son o no son persistentemente infectados o con infección latente en el caso de herpes, entonces yo sí recomendaría el manejo por lo menos 2 meses después. Esto también tiene mucho que ver con si se está evaluando la calidad del calostro que se está ofreciendo. Porque si no sabemos qué calidad tiene el calostro, pues si sabemos que tenemos un calostro de buena calidad, pues podríamos irnos hasta los 2 o 3 meses para poder vacunar. Pero no sé si en el lugar en donde ellos estén haciendo estas valoraciones, ¿no? De inmunoglobulinas en calostro. Claro, eso es algo que tendrían que revisar definitivamente. Gracias, doctora. Vamos con, ¿te parece 5 preguntas más? Sí. Perfecto, doctora, gracias. Tenemos aquí a la doctora Francisca Rojas Melchor. Buenas noches. En zonas en donde tenemos problemas de derriengue, vacunamos 2 veces por año. ¿Es correcto? Sí. Sí, es bastante bueno el manejo. Hay zonas en donde, por fortuna, existen las vacunas, más que tratar de hacer algún manejo con los animales, con el vector, lo importante es la vacunación. Y sí, dos dosis es ideal. O bueno, es lo que todo el mundo recomienda, ¿no? Incluso las formulaciones en las vacunas así lo manejan. Sí, exactamente. Bueno, haciendo promoción de nuestro producto, recuerden que contamos con Ceburra y Cepacatlán. Si requieren más información, podemos mandárselas a través de mensaje o la pueden solicitar directamente con su representante médico. Gracias, doctora, por contestar esta pregunta. Vamos ahora con Jules Bohr. ¿Los títulos de anticuerpos alcanzados por una vacunación son similares a los de una infección activa? Esa es una muy buena pregunta. No lo sé. Y no he visto datos al respecto en bovinos. Te cambiaría a otra cosa que sí conozco. En el caso de diarrea epidémica porcina en cerdos, los títulos producidos por las vacunas que actualmente se están utilizando no alcanzan los títulos que se tienen por la infección natural.
ahí depende de la vacuna, ¿no? Al menos estas dos que te menciono de diarrea epidémica porcina no los alcanzan. En bovinos, obviamente va a depender de la vacuna si es atenuada o es inactivada, pero no tengo el dato, no sabría decirte exactamente si en algún momento pueden alcanzar los mismos niveles. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos aquí al doctor Carrillo Jorge. Excelente presentación. Y Gracias. podría comentar sobre los niveles de protección vacunal y también sobre la importancia de la cadena fría. Bueno, para todas las vacunas, idealmente sería que se pudieran hacer pruebas de seroneutralización, ¿no? O sea, no solamente una prueba de ELISA para verificar si hay o no anticuerpos, sino una cuantificación de esos anticuerpos, justo lo que acaban de preguntar anteriormente, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la mejor prueba para poder hacer este ensayo? Para poder contestar esta pregunta sería una seroneutralización. Una prueba en donde realmente nos indica que el virus está siendo neutralizado por estos anticuerpos presentes en la muestra, ¿no? En el suero. Esa sería la forma ideal y entonces uno podría pensar que sí estamos pues favoreciendo la producción de anticuerpos neutralizantes, porque es muy importante mencionar que, bueno, primero, la respuesta inmune contra virus sí es efectiva, la respuesta de anticuerpos, pero la respuesta celular también es muy importante que se mantenga, ¿no? Entonces, por eso las vacunas atenuadas son mejores en cierto sentido. Una de las ventajas es que van a evocar una respuesta tanto humoral como celular. Sin embargo, en el caso de las vacunas inactivadas, pues bueno, solamente estamos hablando de que habría una síntesis de anticuerpos y pues la parte de la inmunidad celular se pierde en estos componentes vacunales, ¿no? Así es. Gracias, doctora. Tenemos aquí al doctor Roberto Eduardo Orozco Parada. Doctora, ¿con qué prueba de laboratorio se diferencia en diarrea viral bovina una respuesta antigénica con vacuna con marcador contra un virus de campo? No, prueba serológica, ¿es la pregunta? ¿Con qué prueba de laboratorio se diferencia en diarrea viral bovina una respuesta antigénica con vacuna con marcador contra un virus de campo? Por una prueba serológica no podríamos decir si se trata de un virus. En el caso de las vacunas actualmente contra diarrea viral bovina no podemos decir si es virus de campo o virus vacunal, ¿no? La respuesta que estamos viendo. Tendríamos que hacer forzosamente una prueba para detección de antígeno. En el caso de diarrea viral bovina hay múltiples pruebas, principalmente aquellas que se basan en la detección de NS3, que es una proteína no estructural que se produce en abundantes cantidades, es un muy buen inmunógeno y es una de las blancos que se utilizan para detección de antígenos en el caso de las ELISAs. Hay varias casas comerciales que tienen ya estas pruebas para detección de antígeno. Incluso creo que hay snaps también para campo, pero solamente podría ser con la detección de antígeno. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Vamos por aquí con la última pregunta. Javier Casas, ¿cuál sería el esquema estratégico para datos con presencia de animales persistentemente infectados y las consideraciones prácticas? Ay, pues es un gran tema. Yo creo que si tenemos la certeza, si hacemos diagnóstico y tenemos la certeza de que hay animales persistentemente infectados, es un problema que no se va a eliminar mientras no eliminemos a los persistentemente infectados. Entonces, el manejo es
Pues no, la eliminación de los persistentemente infectados. Por esas razones que no hemos podido controlar a virus de diarrea viral bovina, aun cuando tuviéramos en este momento la vacuna ideal, con las condiciones ideales, con la cepa adecuada, el problema es hacer diagnóstico de esos animales persistentemente infectados. A nivel mundial, se considera que existe un porcentaje, bueno, hay diferentes reportes, ¿no? Muchos países reportan diferentes porcentajes de animales persistentemente infectados. Algunos reportan 7, 8, 10% de persistentemente infectados. En un trabajo que nosotros realizamos en la facultad, obtuvimos un altísimo porcentaje de persistentemente infectados. Y eso significa que bueno, ahí no habría otra forma de controlarlo más que la eliminación de esos animales, ¿no? Esos animales, yo les decía que si fueran fluorescentes, estaríamos sin necesidad de energía, ¿no? Sí, de energía eléctrica. Exacto, florecerían impresionantemente, ¿no? Así es. Pues doctora, muy interesante esta charla que acabamos de tener el día de hoy. Muchas gracias por compartir todo el conocimiento que tienes con todos nosotros. No, gracias y bueno, a ti. No, y a ti, doctora, y para los médicos que nos visitan de otros países y en general a toda la comunidad médica, les queremos recordar que pueden entrar al apartado de videos en vivo. Ahí siguen disponibles los webinars que hemos tenido en el transcurso de esta contingencia y vamos a seguir guardando los webinars para que los puedan revisar más adelante. Y pues bueno, los invitamos a que nos sigan para recibir las notificaciones de los próximos eventos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora, muchas gracias a ti por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias de verdad a ti, a Gabriela, a la compañía por la invitación. Estoy muy contenta de estar presente el día de hoy y espero que haya servido la plática. Muchas gracias. Así es, muchos excelentes comentarios, doctora, de parte de todos. Tuvimos asistentes de Sudamérica, de toda la República Mexicana, de Estados Unidos. Gracias a todos por acompañarnos. Estos webinars son pensados para ustedes y la actualización médica de cada uno de nosotros. Doctora, que pases una excelente noche y nos estamos viendo próximamente en eventos o en webinars. Claro que sí, gracias. Hasta luego.